Thank you. eh, es algo que ahorita voy a comentar. No es tan fácil obtenerlo porque las leyes generales no facilitan como la transparencia, digamos, de los datos, ¿no? O del proceso también, ¿no? Sí, no menos del proceso. Ah, Ayer publicó, por ejemplo, el Estado de Guanajuato, ahorita lo voy a comentar, los procedimientos en el diario oficial y está todo enfocado a trámites, trámites y más trámites. O sea, no está enfocado a cómo podemos restituir los derechos a los menores. Pero eso es algo, pues es distinto en los 40, perdón, en los 32 estados del país, pero en fin, ahorita voy a aproximarme un poquito a las estadísticas de todo esto, ¿no? Y ya tú miras diciendo cómo, mira, ahorita se integró Jessie Vega, comadre nuestra, digo, porque aquí de León, investigadora de la Universidad de Guanajuato, muy querida, Lucy. Me gustaría que la conocieras a Jessie. mucho gusto, Jessy. Y, pues tú nos dirás, Lucy, yo digo que a Ah, lo ya, mejor fuéramos perdón. entrando al Buenas, tema, ¿no? igualmente es que no se permitía mi micrófono. Mucho gusto y Gracias y buenas tardes, noches. buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Jessy. Igualmente. Buenas noches a todos. Querida Jessie, qué gusto verte por aquí. Losaid, que es nuestra anfitriona hoy, es investigadora de la Universidad Panamericana, fue alumna mía en Don Bosco, en Ciudad de México, y muy cercana a Ciudad del Niño Don Bosco, aquí en León. Ella vino siendo adolescente a Ciudad del Niño por el 83, 84. Sí. Jessie también, pues aquí muy comprometida con todas estas causas y mamá adoptiva también. Sí, es importante apoyar. Qué interesante. Mucho gusto, Jessy. Igualmente. Pues no sé qué opines, Losi y Jessy, ahorita que a lo mejor vayamos entrando al tema y a lo mejor que mientras veas que entren más a la sala algunos que nos presentemos, no sé, pensando también en la puntualidad, no sé cómo ves, Losi. Sí, muy bien, muy bien. Claro que sí. Yo sigo lo que tú digas, José Luis. Me parece muy interesante presentarnos y conforme vaya llenándose la sala, pues empezamos la presentación. Bueno, pues mira, si quieres, voy empezando a hablar sobre el tema basado en las láminas que tú hicieras el favor de ponernos, Losi, y después hago el recuento en cuanto a los invitados, ¿no? Si pusiera, entonces, por favor, bueno, ¿por qué nace estos conversatorios de adopción y acogimiento? Por un lado, la agrupación que tenemos en León llamada Padres y Madres, bueno, llamamos Familias de Corazón, y también otro grupo que son profesionistas, trabajadores sociales sobre todo, que se llama La Adopción, Hijos del Corazón, también aquí de León, Guanajuato. Y Proyecto Niño Don Bosco, parte de la Congregación Mundial Salesiana, una obra de 64 años aquí en León, que en todos esos años pues ha recibido a miles de menores, ¿no? Entonces pensamos en hacer estos conversatorios, además gratuitos, por la necesidad de compartir experiencias con pues mucho del expertise, no solamente de vida, sino también académico, que tienen mamás y papás, pues, que somos papás adoptivos, mamás adoptivas, y ahí nace esta idea. En la siguiente lámina vemos una serie de temas que vamos a estar compartiendo. La de hoy es una aproximación a estadísticas, que a veces no es tan sencillo obtenerlas. Yo voy a comentar que algunas se tienen que sacar por vía de transparencia al gobierno. Nosotros aquí en el periódico AM, que es el periódico pues, de mayor circulación en el Bajío, socio del Mural de Guadalajara, de Reforma, de Monterrey, hemos hecho un esfuerzo importante por tratar de obtener datos del gobierno sobre las estadísticas de adopción. La exposición que va a tocar a Jessie será en septiembre, la titulamos Mitos y Realidades de la Adopción. Jessie, pues, investigadora, antropóloga, investigadora de la Universidad de Guanajuato. Mi mamá adoptiva ya nos platicará
Después pensamos en una exposición de Carlita, que es directora de los internados de Ciudad Niño Don Bosco, de cómo lo ven los trabajadores sociales, la realidad de la adopción. Nosotros una vez al año hacemos una marcha aquí en León con ellos, con esta asociación y con familias adoptivas y con nuestros hijos adoptivos para tratar de visibilizar esta realidad, ¿no? Después en noviembre, Lucy Esqueda, terapeuta muy reconocida aquí también de León, su propia experiencia, pues también en casas hogar, ya nos lo platicará, y también como terapeuta, ¿no? Y después, Carolina, que también es parte de nuestro grupo de Familia de Corazón, también madre adoptiva, nos platicará ella sobre un tema que hemos visto muchas familias adoptivas, que es la necesidad de conocer orígenes y construir la identidad adoptiva. Y después, Lucy en enero, ella también mamá adoptiva, de cómo el área de medicina familiar y ella como mamá también cómo ha visto esta mirada al proceso de adopción. Son los primeros conversatorios, pero pues el grupo es muy grande y la fila de espera de expositores también es grande. Y esperamos no desfallecer para que siempre consistentemente en estas fechas estemos aquí en esta sala virtual. Entonces yo voy a ir empezando con el tema que a mí me toca ahorita en unos minutos y después si quieren hacemos un pequeño alto sobre cómo, de dónde somos, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar. Entonces, esta aproximación estadística, y además yo un poco lo expongo, yo soy papá adoptivo y ya estoy jubilado, fui académico, fui rector de universidades y dirigí centros de investigación, pero tengo 3 años como papá adoptivo y antes formando parte de consejos como el Consejo Estatal del DIF, el mismo Ciudad del Niño Don Bosco, pues yo me daba cuenta mucho de esta realidad, pero es distinto verlo como benefactor o como educador a verlo ya como papá adoptivo, ¿no? Entonces voy a hacerlo ahora como papá adoptivo, esta exposición de cómo veo las cosas, ¿no? Entonces, en esta primera, yo digo que es cierto que las personas no somos una estadística, pero en un diagnóstico sí se requieren algunos datos duros, datos cuantitativos. Y veo que las fuentes de información que podemos consultar, hay unas que son, digamos, las posibles, que nos dan generalmente los informes, como lo dan los DIF. En el caso de Guanajuato y Coahuila existen unas procuradurías, además del CIPINA, el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y esas 3 instancias nos arrojan información, pero yo digo que otras son las imposibles, que son aquellas eh, que más nos interesan a la sociedad y que luego se tienen que obtener casi arrancar desde los medios de comunicación, lo tenemos que hacer, como yo decía, como aquí en Guanajuato con el periódico AM, ¿no? Otro punto que veo aquí es que la realidad social de América Latina refleja el rompimiento de este tejido. Las situaciones de pobreza, desigualdad son el origen, pero ha habido un efecto dramático por la vulnerabilidad social que hay en los menores. Y por eso pongo aquí un dato que nosotros hemos estudiado mucho en la ciudad de Niño Don Bosco, y nos hemos dado cuenta porque atendemos a jóvenes en conflicto con la ley y cercanos a la realidad de las drogas, a que los umbrales de 12 a 14 años todavía se siguen reduciendo para los menores que entran en este tipo de conductas. Y que también el reclutamiento a los cárteles y el narcomenudeo se incrementa. O sea, es una de las 5, hay un estudio reciente este año de que el narcotráfico pues es una de las 5 empresas empleadoras más grandes del país. Es impresionante esto y por eso es que esta primera mirada es cuál es el origen de lo que voy a mostrar a continuación, que son las definiciones de orfandad, funcional o real, y la legal, ¿no? La siguiente, por favor, voy a mostrar esas definiciones. Yo digo que para darnos cuenta del tamaño del problema o del desafío de la orfandad, si la comparamos, por ejemplo, con la de los adultos mayores, en el caso de los DIF en el país,
vemos estos casos, o si lo comparamos con jóvenes en conflicto con la ley, o con la cantidad de jóvenes que están en el mundo de las drogas, pues van a decir, pues a lo mejor se puede decir, pues la orfandad no es tan grave, ¿no? Y para eso diría que hay una aproximación legal y funcional, en mi opinión, a la orfandad. Ahorita veremos, la legal es la que dice la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y la funcional, como definiciones como la de UNICEF o el INEGI, que muestran una realidad mucho mayor. Entonces, el punto de partida, en mi opinión, también es la epistemología. O sea, desde dónde o desde qué banqueta, desde qué punto de vista yo veo el problema. Porque uno es el gobierno y generalmente veremos informes triunfalistas de que esta situación está muy bien, ¿no? O si lo vemos desde el mundo de los especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, o si lo vemos desde el mundo de las casas hogar, que atendemos a los menores, o si lo vemos desde las familias adoptivas, o si lo vemos desde la opinión pública, medios de comunicación, como que depende mucho del punto de partida, de dónde lo vemos. Y yo voy a tratar de verlo desde adentro, desde la realidad de las familias adoptivas. Entonces, otro asunto que anoto aquí es que el asunto de la cultura de adopción, que es muy reducida, si nos diera tiempo voy a mostrar una encuesta que hice en León no hace mucho, y que muestra una cantidad de prejuicios enormes sobre la adopción y una percepción muy fuerte de que es un imposible, digamos, adoptar, ¿no? Que es muy complejo. Y también los prejuicios, ¿no? Y por eso pongo aquí algo, bueno, realmente a quién le importa. Si vemos que cuantitativamente la orfandad es menor que otros dramas de mayor calibre, entonces como a quién le puede importar, ¿no? Si la sociedad lo ve con muchos prejuicios y además, no es el caso aquí, pero eh, es considerablemente mayor la disposición de las generaciones eh, centennials, millennials, a adoptar mascotas que adoptar a menores, ¿no? Bueno, entonces veremos en la siguiente. Bueno, esta definición funcional de orfandad, seguramente alguien del gobierno dirá pues que no es cierto, porque la ley define un estatus legal de una situación de un menor que tiene que tomar la patria potestad del Estado. Pero en realidad el tamaño de la definición funcional hace que este universo sea mucho mayor que la legal. Porque una persona de menor edad, de menor de 18, a quien se le ha muerto el padre, a la madre o uno de los dos, en esa definición funcional, pues entran inclusive algún familiar que teniendo red familiar, pues ha perdido alguno de sus progenitores. Y entonces en esta definición tiene orfandad, ¿no? Entonces, incluso el abandono, el estado en que quedan por la muerte de uno de ellos, se considera huérfano. Y aquí, sin meterme a este aspecto que más del lenguaje inclusivo, voy a decir en realidad cómo coloquialmente nosotros decimos, bueno, es que alguien está en orfandad o es huérfano, porque está descuidado, abandonado o que no puede valerse por sí mismo para remediar el abandono o la falta de compañía y cariño. Por ejemplo, un menor, aquí pues Guanajuato lamentablemente es el estado que tiene más muertes violentas, eh, vamos a llegar a 200,000 muertes violentas, y esos menores que quedaron desprotegidos por la muerte violenta, porque su familia se dedicaba a alguna actividad ilícita, entran a la definición de orfandad, ¿no? Entonces, atendiendo a ello, UNICEF calcula que puede haber más de 2 millones de huérfanos en México. Y el INEGI dice que hay 1,600,000 menores de edad que viven sin alguno de sus padres. Por eso, el tamaño de la orfandad es, por eso digo que esta definición funcional nos mete en un mundo de universo enormemente mayor. Este dato es interesante. En México las obras sociales, y me refiero aquí como a las que tiene la iglesia, los internados que tienen los jesuitas en la Sierra Tarahumara, los internados de los salesianos en la Sierra Mije, los internados que hay, o sea, atienden a casi 250,000 de menores en lo que la ley llama ingreso voluntario, o sea, menores que están en orfandad funcional, pero que de acuerdo a la ley tienen
redes parentales, es decir, tienen al abuelito, al tío, al papá o alguno de los miembros de la familia, y que la ley para ellos dicen, no, no son huérfanos, pero en la práctica lo son, ¿no? Entonces, en esos internados, al entrar, y eso es algo que lamentablemente la ley no considera, son rescatados porque, aunque estén los 7 días o los 5 días, incrementan la probabilidad de un buen alimento, estar lejos de las leyes de las redes de narcomenudeo, lejos de la violencia, lejos de las drogas, tienen escuela, tienen alimentación, formación integral y aumenta enormemente la probabilidad de que cambien su vida. Aunque la ley del año 2017, reformas del año 2019 lo impiden. Y esto es algo bien interesante. Todos los grandes obras sociales de nuestro país que atienden a menores en estas condiciones de orfandad, vivimos fuera de la ley. Sin embargo, ahí es donde se han rescatado a lo largo de la historia a millones de historias de menores, porque tuvieron acceso a una vida mejor, ¿no? Bueno, esa definición considero que es importante porque es la que la sociedad percibe, es la real. En la siguiente, la definición legal nos dice otra cosa. Para el DIF nacional, en aquellos que se tienen bajo custodia en las casas hogar por los DIF, se calcula que hay alrededor de 40,000 menores eh, que el Estado ha tomado bajo custodia y que han perdido a través de juicios la patria potestad por alguna de las causas que acabo de comentar, violencia, abandono, etc. Aunque no hay datos exactos, sino por solicitudes de información, alrededor del 60% tienen ya más de 12 años. Y de ellos, la tercera parte están liberados. Liberados es una condición que la ley considera cuando dice, bueno, ya pueden ser adoptados. Otra tercera parte está en un proceso de custodia temporal. Por ejemplo, si alguien, un ministerio público, una procuraduría, una policía, eh, detecta violencia, toma al menor y ese proceso, y entre que entra a un DIF, o en caso de Guanajuato y Coahuila, que tienen 3 instancias, entra a la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, y otra tercera parte que está en el juicio legal. O sea, ya está viviendo en casas hogar, pero tiene juicios donde lo más común es que o pierde la patria potestad de la familia o entra a juicio para que se impida, o sea, se tengan restricciones para que esa familia pueda acercarse al menor. Entonces, voy a dar los datos aproximados de cuánto años duran estos juicios. Así que los aspectos legales, como la ley general, y en nuestro caso la ley de Guanajuato, determinan que no pueden tener vínculos con personas ajenas a la autoridad y a las casas hogar. Por ejemplo, eso que muchos durante la juventud hicimos en los últimos años antes de la reforma del año 2019, ir a una casa hogar, saludar a los niños, llevar un regalo, hacer una obra de teatro, que eso sabemos que ahora está prohibido. Y que además al cumplir los 18, esos menores que no pueden tener contacto con el mundo externo, de acuerdo a la ley, deben abandonar el orfanato. Y la autoridad, además, quien define el lugar donde debe vivir y además el proyecto de vida que debe seguir. O sea, debe estudiar esto, debe tener estas actividades, etc. O sea, eso lo determina el DIF o, en nuestro caso, esta Procuraduría. Ahora, de acuerdo a estas definiciones, en el caso de Guanajuato, ahorita nos dirán, voy a hacer una pausa aquí para que nos digan los demás, que a ver si hay otros estados. Viven alrededor de 600 menores en alrededor de 48 centros de asistencia social, orfanatos, casa hogar. Ahora, la cantidad exacta depende de las definiciones de la situación legal, porque está desde la intervención de la autoridad hasta la cercanía al egreso en los últimos días antes de cumplir los 18. Así que eso es, en esta primera mirada, una definición legal, una definición funcional y también una aproximación al tamaño del desafío, considerando que son millones, de acuerdo a la definición legal, y son decenas de miles, considerando esta aproximación pues más estricta, que es la que tiene el DIF nacional, ¿no?
Bueno, no sé si quisiéramos, Losa, ¿cómo ves que a lo mejor con las 8 participantes estar aquí nos presentáramos para conocernos? No sé, ¿cómo ves? Y también vi que hay 2 comentarios en chat. Me parece muy bien. ¿Qué les parece? En el chat solo dice buenas noches, así es que no, Ah, sí, sí, no sí, te sí. preocupes. Sí, Carolina ya vi aquí que nos saludó, sí. Muy bien, no sé si quisieran alguien presentarse, comentar, Carlita, veo aquí directora de internados de Ciudad Niño Don Bosco aquí en León, que veo que andas manejando, andas en Hola, ¿qué coche. tal? Buenas noches. Una disculpa que todavía no llego a casa, pero estoy conectada y aquí escuchando a José Luis y pues muchas gracias por compartirnos esta información. Creo que es sumamente importante y recalco un poquito lo que decías, ¿no? Bueno, que a lo mejor el Estado no reconoce como huérfanos a los, bueno, no huérfanos, sino que carecen de una figura parental y que es la realidad de muchos de nuestros muchachos de los cuales me toca estar haciendo frente. Entonces, pues bueno, aquí estamos y yo creo que todavía nos queda mucho por hacer y desde aquí partir, pues con los conversatorios que se van a tener a partir del día de hoy y que esperemos pues se vayan sumando también más y más personas por ahí tienen el interés, sobre todo de informarse, ¿verdad? Y pues bueno, aquí estamos a la orden y muchas gracias, José Luis. Buenas noches. Aquí estoy presente. Muy bien, adelante, ¿alguien más que quisiera presentarse en esta pausa en la exposición? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Brizuela. Soy directora para México de una organización que se llama Disability Rights International. Nosotros nos dedicamos a promover el derecho de niñas, niñas y adolescentes con y sin discapacidad a vivir en una familia y hemos documentado la situación de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad que viven en casas hogar, orfanatos, CAS, en muchas partes de México. Tenemos varios informes sobre México a partir del 2000 y me interesa mucho estar aquí porque me interesaría conocer cuáles son los retos justamente para lograr que las niñas, los niños y adolescentes puedan tener una familia. O sea, desde su perspectiva, ¿cuáles son estas limitaciones que usted ya comentaba? Por ejemplo, estas limitaciones legales o contextuales para saber por qué es que las niñas y los niños pues no pueden ser adoptados o pueden pasar por estos procesos y cuáles son los retos que se enfrentan. Así que muchísimas gracias por la conversación. Gracias, Lisbeth, qué linda, muy amable, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Cristina Díaz y pues bueno, aquí presente, interesada mucho en el tema. Muy bien, ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad, Cris? Soy de Guanajuato Capital. Excelente, Cris. Bienvenida. Gracias, Vecina, muy bien. así es. Muy bien. Bueno, pues si quieren, no sé, Carolina, Caro, Claro, con todo gusto. Hola, soy Carolina Montes de Oca. Yo acepté la invitación de José Luis de participar aquí. Yo soy una mamá adoptiva y también coordino grupos de acompañamiento para padres adoptivos y también para padres en proceso de adopción, porque la verdad es que sí necesitamos formarnos, sí necesitamos prepararnos y acompañar a nuestros hijos por adopción es muy similar a los hijos, a lo que hacen los padres como en cualquier familia, pero nuestros hijos tienen ciertas particularidades y es importante saber acompañarlos. gracias. Gracias, un gusto. Yo me vuelvo a presentar, soy Jessica Vega, soy también mamá adoptiva. Soy parte de este grupo de que por lo menos identifico ahorita a José Luis, a Carolina. Entonces somos parte de este grupo de padres adoptivos aquí en Guanajuato, que nos hemos ido acompañando. Gracias, Jessy. Bueno, pues
voy a continuar con la exposición. Me Como gustaría decía. presentarme, José Ah, Luis. perdón, Losa, discúlpame, sí, sí, sí. Perdón, ¿eh? Y no sé si Lupita también quiera presentarse, ya solo falta ella, ¿no? Bueno, si no me presento yo. Bueno, mi nombre es Losaid Fernández, soy pedagoga y estudié también desarrollo humano y justamente acabo de terminar un doctorado en tanatología. Y le comentaba a José Luis que me interesa mucho hacer investigación acerca del constructo contemporáneo del maternaje. Y entonces, pues es muy importante para mí también escuchar todo lo que ustedes puedan aportar, en primer lugar, porque admiro lo que están haciendo y en segundo lugar, porque pues tengo contacto con generaciones completas de adolescentes, de adultos que están en etapas reproductivas y pues investigar también qué se pierde y qué se gana en ambas decisiones, el tener hijos o el decidir no tener hijos. Y bueno, pues esto me ha parecido una investigación muy importante que yo quisiera reflejar también y exponerla y tratarla de exponenciar lo más posible en diferentes ámbitos pues para la toma de conciencia. Creo que esto es lo más importante y tratar de pues mejorar nuestro país, ¿no? Creo que todo esto va por ahí. Muchísimas gracias y mucho gusto en conocerlas. Gracias, Losi, Luis. desde la Universidad Mucho gusto. Panamericana en México. Trabajo en la Universidad Panamericana. Gracias. Lupita, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Perdone, vamos conduciendo, pero aquí estamos pendientes, escuchando todo. Soy Guadalupe Segura. Nosotros tenemos un certificado de idoneidad para adopción. Ya estamos en el grupo de padres adoptivos. Conocemos bien aquí a Jessy, a Caro, José Luis, Lucy. Entonces, pues estamos bien familiarizados ya con el tema, pero siempre es bueno toda aportación y aquí estamos. Mucho gusto. gracias, Lupita. Muy bien, pues si les parece, seguimos con la exposición y con gusto aquí cuidan la palabra si tienen algún comentario. Yo hacía la referencia a que eh, pasé de formar parte de los consejos, todavía pertenezco al Consejo Estatal del LIF Guanajuato, pero el contacto desde los orfanatos, desde el patronato de la ciudad de Don Bosco por décadas, y también vivir el proceso de 2 certificados de idoneidad me hizo entrar a una realidad de lo terrible que son los trámites, ¿no? Lo complicadísimo que es, ¿no? Y por eso, bueno, soy padre adoptivo hace 3 años y pues también ese es otro mundo al que uno entra, ¿no? A diferencia de los hijos biológicos, eh, porque ya lo comentaremos en algunos de los conversatorios siguientes, ¿no? Para esa dinámica de esos dos mundos, ¿no? De los hijos biológicos y los hijos adoptivos, ¿no? Bueno, voy a poner algunos datos que, como les dije, a veces se tienen que obtener por vía de transparencia por parte de los medios de comunicación. Por ejemplo, el 95% de las familias que solicitan piden a menores de 5 años. Y como ahorita voy a mostrar en unos datos estadísticos, la probabilidad de esto hace que si tú eres un menor que tiene entre 5 y 10, se reduce drásticamente la probabilidad de que alguien te adopte y cuando cumples 10, prácticamente se reduce a 0, ¿no? Si ese dato lo conociera un menor, sería dramático. Pero eso es la estadística. El 90% solicita a menores sin problemas físicos, psicológicos o psiquiátricos, pero los menores en casas tienen en una proporción muy alta algunos de estos factores. Ahorita comentaba al principio de la charla que estas realidades se dan mucho en los menores, lo que nos dicen en los cursos de inducción, de que traen todas las huellas y las cicatrices propias desde la familia de origen y de los años de vivir en casa hogar, ¿no? Así que me lo compartí a los que están aquí, pues que muchas de las heridas de todo tipo que tiene nuestra hija
se dieron en buena parte en las casas hogar, ¿no? Así que ahorita voy a comparar estas dos realidades para llegar a un cálculo matemático, y disculpen, es mi formación, de cuál es la probabilidad que tendría un menor o una familia de adoptar. Cuando se presenta una denuncia por violación de derechos de menores, abandono, maltrato, etcétera, sabemos que interviene el DIF o en nuestro caso en Guanajuato, la Procuraduría. El menor es tomado en custodia y entonces la probabilidad de tener una subsistencia digna se incrementa, o sea, alimento, escuela, cuidadores, etcétera. Pero la de ser adoptado, allí es donde con la edad se empieza a reducir drásticamente. Es algo asintótico. Asintótico es que la probabilidad se va reduciendo a cero, ¿no? Entonces, cuando los menores cruzan los 10 años de edad, la probabilidad de ser adoptados se reduce a menos del 5%. Basado en la probabilidad es la hija de la estadística. Y la estadística, pues, es la hija de la realidad, ¿no? Bueno, más datos. En la siguiente, por favor. Entonces, revisando el proceso de adopción, si lo viéramos sistémicamente, no es el caso ahorita, vemos todas las etapas, pero también encontré que hay mejores prácticas que se pueden encontrar. El caso de Nuevo León y Jalisco, en mi opinión, son los mejores. Fuera, en otros países, el caso español, el caso argentino, que son prácticas impresionantes de cómo se dan procesos de adopción, sobre todo en los de más de 12 años. Lamentablemente en México y en Guanajuato es una realidad que es lo mismo el trámite de adoptar a un bebé que adoptar a alguien de 17 años y 12 meses. Y eso en el mundo no existe. Es diferente. Y aquí se trata igual. Igual que como es el certificado de acogimiento que el certificado de adopción. Y eso, en mi opinión, es algo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, luego lo comentaremos. Vamos entonces a ver, al tiempo promedio que dura un menor en casas hogares de 7 años y medio. Nuestra hija es un reflejo de esta estadística, de cuántos años pasó en diferentes casas hogar. El tiempo promedio que dura un juicio de pérdida de patria potestad es de 4 años. O sea, los juicios sabemos que es parte del Poder Judicial, pero son procesos muy largos. Y cuando un menor, cuando hemos tenido también a menores o mayores en contacto con nosotros o en acogimiento ya siendo mayores, pues vemos los expedientes. Y es impresionante cuando ves cómo duran los juicios. Y pues ahí se les va la vida. O sea, si un menor dijera, es que, ¿por qué estoy en la casa hogar aquí encerrado? Pues es porque duran los juicios años, ¿no? El tiempo que dura realmente la emisión de un certificado de idoneidad es de 8 meses, por lo menos el caso aquí de nosotros en Guanajuato. La ley sí dice que hay una respuesta a veces de 30 a 45 días, pero en realidad dura más. El tiempo que tiene la posible asignación de un menor es de 2 años y medio. Es decir, aunque los certificados duran 2 o 3 años, de acuerdo a los estados, en Guanajuato ya se acaba de extender a 3, aún así es muy alto. A nosotros nos pasó con un certificado que tuvimos, que nos avisaron 15 días antes de la expiración. O sea, es el lógico, ¿no? Que te avisen, ya tenemos una asignación. Oiga, pero sí sabemos que su certificado dura 15 días. Son las realidades, ¿no? Ya como esa cantidad de anécdotas. Entonces, el proceso es muy complejo. Por eso la impresión que hay en general es que esto es bastante difícil, ¿no? Y lo vemos desde dentro. En la siguiente, siguiendo con estas estadísticas, ¿cuáles son los desafíos antes de entrar como a un modelo aritmético que saqué, basado en estadísticas? Es que los menores se siguen envejeciendo. Envejeciendo es que ya pasaron el umbral de los 10 y de los 12 y ahí ya no hay probabilidad y entonces se hacen viejos. O sea, quiere decir que van a llegar muy rápidamente a los 18. 3 de cada 4 egresados de orfanato regresan a su familia de origen y regresan a vulnerabilidad de donde el Estado los quiso salvar. Y esto es lógico. Quieren saber de dónde vienen y además entran con esa ilusión que a veces las familias dicen, no, yo siempre quise que estuvieras conmigo y te lleva a la fuerza el DIF. Entonces regresan a las redes y hemos visto cantidad de casos donde pues regresan a la vulnerabilidad, ¿no? A la pobreza. Los menores por ley sabemos que no pueden formar redes porque no pueden tener contacto con nadie. Los padrinos, las madrinas, los benefactores son personas anónimas y a veces por eso es un alto porcentaje
que sus madrinas o padrinos de primera comunión, de confirmación, de bautizo, pues son la persona que se encargaba de la cocina, un cuidador, en fin, por esa razón, ¿no? Porque lamentablemente la ley lo impide. Y es entendible en menores de 10, pero en mayores de 10 es algo que no tiene sentido porque es donde esas redes les van a ayudar en toda la vida y no las pueden formar, ¿no? Hay un programa piloto, pues en el caso de Guanajuato, para ayudar a egresados cuando salen a los 18 años, pero que pone como requisito que rompan con las redes que han formado. Es decir, no pueden estar hospedados, ayudados, apadrinados por alguna familia si no es la única condición. Entonces les dan un recurso económico, pero a condición de que rompan las redes. O sea, por un lado, las redes tratamos de formarlas en las casas hogar o en los sistemas de adopción, pero llegan a los 18 y les dan un dinerito, 7,000 pesos al mes, para que se ayuden, pero a condición de que rompan las redes. Entonces, es una contradicción. Entonces, el sistema de adopción no está preparado para formar a los adolescentes. También es un caso en que no hay casas hogar especializadas en ello, están más especializadas en menores y por ejemplo, nosotros la experiencia en Ciudad Niño Don Bosco de 65 años es de más de 12 y pues nos damos cuenta que no es tan fácil que alguien tenga como toda la infraestructura que nosotros tenemos, ¿no? En orfanatos, equipo de educadores, primaria, secundaria y preparatoria en la misma casa hogar. Eso es muy difícil encontrar. Las casas hogar son generalmente pequeñas, están especializadas en menores de 10 y tratar adolescentes es otro mundo. Bueno, voy ahora a las estadísticas para ir ya con esta parte final. En este libro que estoy escribiendo, como en nuestra experiencia como papás adoptivos, hice un modelo estadístico desglosando toda la población, cuántos hay en Guanajuato y empezando a sacar todos los coeficientes para llegar a los números de cuál es la población susceptible de ser adoptada y cuál es la población que está en resguardo en las casas hogar, que aquí ustedes lo ven en el color verde. Esto es como para ver cómo eh, es una población relativamente pequeña, por eso decía, en comparación con otras que están en vulnerabilidad. Pero aquí se ve el número de cuántos serían susceptibles de adopción, que sean mayores y menores de 10 años, aquí se ve un número aproximado, y cuál es el rezago de los no adoptados y que nunca van a ser adoptados. Y ahí me parece que es uno de los puntos de los focos rojos, el 193 que pongo aquí. Como es un simulador estadístico, pues es dinámico, ¿no? Pero quiere decir que tener alrededor de 200, un poco más, se sigue acumulando el número en un estado como el nuestro, es un enorme desafío porque esos menores, su nivel de escolaridad es muy bajo y por lo tanto el rezago académico, cognitivo que tienen no los hace susceptibles de poder entrar a estudios de bachillerato, por ejemplo. Muy bien, entonces en la siguiente vemos, eh, por el lado de la oferta, obtenido también, como insisto, por datos de transparencia, cuál es la petición o de información que se hacen de contacto para llamar a las autoridades en un estado como el nuestro, cuántas solicitudes se presentan, cuál es la tasa de solicitud, cuál es la tasa de aprobación por lo menos del proceso, la tasa de certificación y cuáles son los certificados que se han emitido, cuáles son los que perseveran o aguantan, como dijeran los chavos, aguantan vara 2 o 3 años, que es una cantidad pequeña, se desesperan, es lógico. Cantidad de amigos, amigas que conocemos se desesperan y por más que los decimos que perseveren, desisten. Nosotros, para darles una idea en los certificados de idoneidad, pues también pasamos viajes y viajes y viajes en el certificado de idoneidad. No se diga en los procesos de preadopción. En nuestro caso, viajar casi 40 veces a San Miguel de Allende, 3 veces a la semana. Es una locura, un viaje de 3 horas. Se requiere mucho dinero, mucho tiempo, muy buenas camionetas para poder resistir ese tipo de procesos previos a la adopción, ¿no? Cuando se conoce al menor, ¿no? Entonces aquí aparecen las familias interesadas en menores, las familias interesadas en mayores, y en este modelo, en la siguiente, por favor, no lo pongo aquí, pero se puede sacar un modelo de probabilidad, yo lo saqué, de cuál es la probabilidad
es dramático esto, basado en la oferta y en la demanda, ¿cuántos se adoptan? En Guanajuato no hemos podido pasar de los 20 adopciones por año, imagínense. ¿Cuál es la tasa de adopción? ¿Cuál es la probabilidad de tener emparentamientos? La de tener para los de menos de 10 y los de más de 10. Quiere decir que si nosotros vemos este dato, e hipotéticamente tenemos a alguien que se interese, si le diéramos estos datos, pues la verdad es que dirían, oye, esto es una quimera, es un imposible. Si nos vamos a la probabilidad basado en la historia, ¿no? Claro, el amor va mucho más allá que eso, y la perseverancia por años en obtener un certificado para esperar un menor y cambiarle la vida es lo único que sostiene, y el gusto que se tiene, el amor, la satisfacción años después con nuestros hijos adoptivos. Pero yo digo que hasta aquí en México, es una institución verdaderamente para valientes, porque se parte de que somos los malos y que tenemos que sentarnos en un banquillo para que la autoridad esculque nuestras vidas eh, y al final nos demuestre que somos aptos, ¿no? Voy terminando la exposición con la siguiente, por favor, para... Gracias. No, esta es una proyección que hice, lo publicado aquí en medios de comunicación en el Bajío, de cuál es el rezago que hay en León y cuál es el que hay en Guanajuato de menores. O sea, imagínense el acumulado, cómo sigue creciendo de los menores que están, o sea, los adolescentes. Hay películas, hay muy buenas conferencias de quienes hemos adoptado bueno, a menores, pero ya adolescentes, a los que nadie quiere adoptar, y es dramático este número. La tasa de crecimiento y el rezago, cómo se sigue acumulando. Eso es algo que los congresos tendrían que ver. Yo estoy haciendo labor aquí con los nuevos diputados que hay en el estado de Guanajuato para que se den cuenta de esta realidad, y hay una legislación particularmente distinta para los mayores de 12 y que se escuche la voz porque quieren ser adoptados, pero decide la autoridad y no se les escucha. Entonces, esta estadística del rezago es muy fuerte, y si la vieran un menor y supiera de estos datos diría, pues no, ya pasan los 10 y los 12 y me voy a tener que hacer a la idea de que ni me hablen de adopción porque no hay probabilidad. Cerrando la charla con la siguiente, por favor, Elosa. Nada más, yo hice un sondeo, he publicado aquí en el periódico AM y en la televisión del Estado, donde tengo espacios editoriales, de un sondeo sobre lo que piensa la gente sobre la adopción y el acogimiento, y lo que hace tan difícil que alguien quiera adoptar. No les voy a agobiar con esto, quisiera más bien lanzarles ahora que ustedes, si tienen preguntas. Pero este sondeo lo que nos muestra, no sé si se pueda, Losi, darles el material por este medio, eh, para que se pueda vean el sondeo. Pues lo que muestra es que no se conoce qué es el acogimiento, y que cuando se conoce que piden los mismos requisitos para acoger que para adoptar, la gente dice, pues no. En otros países el acogimiento, por ejemplo, se le paga de parte del Estado una cantidad eh, para que alguien pueda tener en el seno de su familia temporalmente a menores que están bajo custodia del Estado. Este mecanismo apenas está a prueba en México, pero lamentablemente, pues soy realista, es muy difícil que prospere porque piden los mismos requisitos. Entonces, si así es difícil obtener un certificado de adopción y te piden exactamente los mismos requisitos para acoger días, semanas a algún menor para ayudarle, necesitas verdaderamente someterte y estar o jubilado o vivir de tu renta, no sé, pero es muy difícil, muy, muy difícil obtener un certificado de este tipo. Entonces, yo hice un sondeo y la gente, pues, tiene por eso una gran reserva a estos procesos, lamentablemente. Como les digo, muchos a veces piensan mejor en los perrijos, en los gaticos, que en adoptar a menores, ¿no? Bueno, Loza nos está poniendo aquí correo electrónico si alguien quiere que se le envíe
el material que preparé para la sesión de hoy de este primer conversatorio. Y no sé si quisieran, por favor, aquí lanzar preguntas, hacer comentarios sobre esta primera exposición de estadísticas difíciles, pues, pero reales del mundo de la adopción en México y en el caso de nosotros en Guanajuato. Sí, gracias, José Luis. Sí, de todo lo que expones, yo puntualizaría o pondría el foco en dos cosas, ¿no? El primero de ellos es, si no se agilizan los procesos, a los niños en las casas hogares se les condena a que no los adopten, a que no tengan esa oportunidad. Y es muy importante tomar en cuenta otro dato duro, ¿no? Por cada año que un niño permanece institucionalizado, está comprobado que por cada año tiene un retraso, o sea, se produce en el niño un retraso como de 6 meses en su desarrollo cognitivo, emocional, bueno, en todos los aspectos de su vida, incluso físico o biológico, ¿no? Entonces, es muy importante que, que estos procesos se traten de acelerar para que a los niños permanezcan el menor tiempo posible en las instituciones. Y esta parte que comenta José Luis de la diferencia en adopción y acogimiento, sí hace falta una cultura en México, pues de adopción y también de acogimiento. Si la sociedad fuéramos un poco más generosa o más sensible a, a ver cómo de verdad eh, los niños tienen derecho a vivir en familia y que nosotros somos parte importante de ese cambio, pues esto estaría mejor, ¿no? Sí se necesita no solamente que la autoridad haga cambios, también la sociedad los tenemos que hacer y entender que debemos involucrarnos. Gracias. Gracias, Carito. Cierto. Qué bueno que diste el dato del retraso y a quienes tenemos hijos adoptivos de edad que pasan mucho tiempo en casa hogar, híjole, remar contra corriente. De verdad, el retraso cognitivo académico es impresionante cómo hay que remontarlo. Adelante, ¿algún comentario? ¿Alguien quisiera hacer comentario? Preguntas, no sé, algo que quieran. Pues me parece súper interesante esta conversación y yo creo que los diálogos subsecuentes también van a estar muy interesantes y me va a gustar mucho pues escuchar sobre todo las experiencias de las mamás, ¿no? Esto de los retrasos en el desarrollo es algo que nosotros como DRI hemos documentado por mucho tiempo. El decir que ninguna institución es buena por el simple hecho de que la separación familiar ya genera trauma y el trauma no atendido a la larga genera discapacidades psicosociales, discapacidades que no son vistas, ¿no? O sea, por ejemplo, niñas, niños con depresión mayor, con ansiedad, o sea, todo esto, cómo se traduce en la vida familiar después de haber estado institucionalizados, ¿no? O salen a los 18 años con cero herramientas para estar en el mundo. Entonces, pues me gusta mucho como esta conversación y pues gracias por abrir este espacio. Ay, Lisbeth, gracias por tus palabras. Efectivamente, uno de los cuestionamientos que más se hace uno en las conversaciones con los hijos adoptivos es cómo fue el mundo estando encerrados tantos años. Y por eso vas encontrando que su red, debido a la ley, se reduce a eso. El chofer de la casa hogar, el cuidador, la señora de la cocina, en algunos casos, pues los compañeros de la escuela y entran y lo sacan a la escuela. Entonces, tienen muy poco contacto con los maestros y por lo tanto, cuando van saliendo, yo en otra ocasión platicaré, algunos de ustedes conocen un acogimiento que tuvimos de una menor a los 18 salido de la casa hogar, cómo fue difícil remontar esas redes a las que tú te mencionabas, Lisbeth, porque trabajamos meses en preparar el examen
para ingresar a la Universidad de La Salle, aquí en León. Obtuvo la beca San Juan Bautista La Salle. Fue un enorme gusto y le dije, esto lo guardarás toda la vida. Pero cuando yo estaba por entrar, dijo, este no es mi mundo, ¿no? Y tuvo la tentación de regresar a su red familiar de origen, con una enorme relación con vínculos con el narcotráfico y no estuvo preparada durante todos los años en la casa hogar, 9 años. Y entonces es esa cantidad de 3 de cada 4 que regresan a su lugar y desertan. Entonces, tanto trabajo para que al final no sirviera, ¿verdad? En fin, platicaremos en otros conversatorios sobre los casos precisamente de los chicos. Muy bien, ¿algún otro comentario? No sé, ¿quién más quisiera comentar, preguntar? No sé. A mí me parece muy importante estos conversatorios porque también es una forma de hacer visible todo un tema que efectivamente tiene muchos prejuicios, con muchos elementos, digamos, adversos. A pesar de que ahora cada vez el tema se ha convertido en algo como mucho más hablado y mucho más comentado, pero siempre es como por lo superficial, ¿no? No se entra como en la parte más, pues un poco en ese sentido de problemáticas que implican para estos niños, para estos jóvenes, el enfrentar las probabilidades de ser adoptado número uno y todos los problemas que implica para ellos pues el fantasma de la adopción en muchos casos, ¿no? O sea, los persigue durante mucho tiempo y también para los padres es complejo poder romper con todos estos fantasmas. Y no solamente para los padres, sino también para toda la familia. Entonces, me parece que hablar sobre estos temas es algo que en México todavía estamos empezando. Eso es un tema del que no se habla mucho en México. En otros países existe ya todo un desarrollo, pero en México apenas empieza a hablarse sobre este tema y me parece que estos conversatorios, también los que lleva a cabo, también Carolina, porque Carolina también lleva a cabo estos conversatorios, parece que son importantes. Y también el hecho de que socialicemos todos los retos y las problemáticas que como padres adoptivos enfrentamos, pero además con una particularidad que es muchos padres lo son, o sea, los padres biológicos en muchas ocasiones lo son, claro, por gusto, pero también en muchas otras ocasiones por obligación, por necesidad, por otras razones. Mientras que los padres adoptivos tenemos este tema de haberlo hecho eh, este, por, por convencimiento, ¿no? Y esto implica también toda una, ¿cómo poder decirlo? Una caracterización del tipo de padre que es el papá y la mamá adoptiva. De acuerdo. Gracias, Jessie. Es por convencimiento, como dices, ¿no? Por amor, porque no es fácil responder esa pregunta que nos hacen siempre a las familias adoptivas. ¿Y por qué? Este, eh, y hay que hacer a veces desde el fondo del corazón, porque muchos no lo comprenden, aún diciendo lo primero que sabemos, que es por amor, sí, pero no es fácil, pero es maravilloso. Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo, ya se nos está acabando el tiempo. em, ¿Alguien quisiera? Yo, José Luis, nada más aquí para terminar, de verdad que agradecer. Yo, pues aprendemos, ¿verdad? Y ahorita lo que nos compartía el mismo documento, Lisbeth, y es muy real. Y creo que de verdad que estos conversatorios van a estar muy, muy interesantes en cuanto a lo que comentaba, porque es la realidad de nuestros jóvenes, o bueno, de niños, niñas, adolescentes,
que tenemos en las instituciones que justo llegan con esto de depresión mayor, con algún trastorno, con alguna situación que tal vez cuando llegaron no lo tenían y a lo mejor dentro de la institución, pues bueno, se generaron y creo que también a veces no estamos preparados las instituciones para esa atención y justo después llegan a otros lugares en donde corren riesgos y esto de la falta de oportunidad o que no lo ve el Estado como una red de apoyo y que terminan pues siendo pues muy solos, o sea, esa es su realidad y creo que todo esto nos va a permitir y creo conocer y más que conocer o decir, híjole, pues aquí poner el dedo en la llaga es qué estamos haciendo, qué podemos hacer con una acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde pues las instituciones, desde como las familias adoptivas o que están en el proceso? Y como decía también ahorita, no todo a lo mejor dejárselo al gobierno, al Estado, también desde la sociedad que nos toca a nosotros. Y yo creo que esto también es una invitación a que nosotros pongamos, pues, como mayor énfasis. Yo les digo que este tema de la adopción, pues muchos se enajenan, ¿no? Porque, no, si no te interesa adoptar, entonces no me interesa el tema. Yo creo que no debería de ser. Tienes que conocer para que cuando tú te da la oportunidad, pues sepas informar y no mal informar, que después viene, ¿no? Con otros temas que vienen aquí de los mitos y realidades. Y yo creo que la gente que estamos aquí el día de hoy, pues muy provechosa, muy inteligente y que nos pueden compartir y pues aprender. Y muchas gracias, José Luis. Pues aquí estamos. Y Carlita, directora de los internados de Ciudad del Niño, en otra ocasión platicaremos sobre esta experiencia. Los primeros menores en orfandad llegan a Ciudad del Niño Don Bosco en el año 1952. Escribimos un libro a finales del año pasado sobre la Hacienda Santa Rosa, aquí en León, donde está Ciudad del Niño Don Bosco, y cómo llegan los primeros y cómo vivimos, aunque el libro está enfocado propiamente a la historia de la hacienda, que data del siglo XVII, pero cómo del 52 en adelante hasta la fecha, el recinto fue recibiendo, está documentado, 20,000 historias de menores, incluyendo los 1,600 menores polacos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y cómo la sociedad y la ley fueron cambiando y haciendo que la población que ha vivido aquí con nosotros cambiara tanto, porque la realidad es que en aquellos años, en los años 50, la realidad de la orfandad era casi realidad de calle y muchas de estas obras, pues una de ellas está en el centro de León y nace precisamente Patio Don Bosco por la realidad de los menores en calle. Pero va cambiando después la ley con este ánimo. Nos vamos a dedicar uno de los conversatorios nada más al análisis de la ley por una experta, madre adoptiva de nuestro grupo, que ella es juez, y nos va a dar una mirada a cómo ha evolucionado la ley, porque al tener esos cambios tan fuertes, eh, pues provocó que los menores ya no tuvieran el acceso a estas redes que antes tenían. Y los modelos que se tuvieron en México por décadas, como mencionaba al principio, en cantidad de orfanatos administrados por empresas o por grupos de la Iglesia Católica, pues fueron entonces, tenían también mutaciones de acuerdo a eso, y la población bajo custodia de las procuradurías o de los DIF en general en México, pues tuvieron que también adaptarse a esta realidad, ¿no? Que nos dio la ley. Platicaremos de eso en otra ocasión y lo que vivimos por décadas aquí nosotros en la Ciudad de Niño Don Bosco, de los padres salesianos. Bueno, alguien quería ya para ir cerrando, no sé si quieran comentar, aquí está una manita alzada, los ayudo, ¿verdad? Es un aplauso de Ivonne, pero no sé si Ah, alguien más. perdón, sí, es aplauso, sí. Sí, es cierto. Bueno, eh, bueno, pues si gustan, pues ya cumpliendo nosotros esta hora hermosa de platicar, en, para vernos en el siguiente conversatorio en el mes de septiembre,
pues enviarles también saludos aquí desde esta obra educativa de la Ciudad del Niño Don Bosco. Nos hemos encontrado cada vez que los menores tienen más cercanía, inclusive los que están bajo custodia en orfandad con el mundo de las drogas. Y esa es una realidad cañón que estamos enfrentando. Ujú. Por eso ahora los nuevos internados que abrimos, pues es especializados por completo en adicciones, ¿no? Y el proyecto que tenemos de jóvenes en conflicto con la ley, de menores en conflicto con la ley, también es terrible, ¿no? 9 de cada 10 chicos que están en conflicto con la ley tuvieron contacto con las drogas, ¿no? Y muchas de estas secuelas que, como decían en el conversatorio, en los menores adoptivos que están en resguardo, en casas hogar, su expresión en esquizofrenia, paranoia, depresión, ansiedad, eh, son terribles, ¿no? Así que lo vivimos porque los que hemos tenido en brazos a chicos, tanto en las casas hogar como en nuestra casa con hijos adoptivos o en acogimiento, es terrible, ¿eh? No sé, es superar enfrentar esas crisis, en fin, es complejo. Este, Solamente se vive muchas veces, ni siquiera a veces los directivos de las casas hogar lo conocen, son a veces los cuidadores y los padres adoptivos los que lo vivimos, ¿no? El drama de cuando se invoca a los padres que los abandonaron o que los maltrataron, que los vendieron, ¿no? Pues muchas gracias, Losaí, por este espacio, de verdad que agradecido estoy contigo de que nos abras el aula y gracias a quienes están. Creo que estaba Sara Luna, no se presentó, alguien de que estaba al principio, no sé si pudieras, al principio nos presentamos, no sé si te quisieras presentar. No, no, Sara, bueno, ¿está? A ver, está cerrado tu micrófono, Sara. no, bueno, pues muchas gracias, Carlita, querida Jessie, que Cris, Carolina, también ya se retiró también Lisbeth, pero de verdad de corazón, gracias por estar en los conversatorios y nos veremos entonces en el de septiembre y ya están los contactos de los teléfonos y los correos, ¿verdad? Para poder enviar el material de la sesión. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta Ay, luego. que descansen. Bye. Adiós. Igualmente. Gracias, Rosita. Abrazos en la Gracias a casa. ti. Te quiero Gracias. mucho, hermana. Tú Saludos también. hasta Chilangolandia. Gracias. Ay, gracias a Don Bosco por todo lo que Por todo nos lo que sigue nos dando, sigue dando, y José. sigue dando. Así es. Un abrazo, nos vemos. Abrazos. Bye.